¿Nunca te ha asaltado esa sensación de que la rutina te queda pequeña, de que hay algo más profundo que vivir que solo ir apagando incendios y cumpliendo horarios? Dentro, muy dentro, late una pregunta que no se calla. ¿Existe un camino para caminar con propósito y permanecer en paz incluso cuando todo alrededor ruge? No estás solo en esa búsqueda. Hay una montaña antigua desde la cual resuena una voz viva. Y hoy vamos a subirla juntos, no para escuchar ideas bonitas que se evaporan al terminar el día, sino para recibir llaves que abren puertas reales, llaves para ordenar el corazón, sanar relaciones, encender la esperanza y aprender a respirar la paz que no se derrumba cuando llegan los vientos. Imagina que te sientas en la ladera, que la brisa te toca el rostro y que Jesús te habla directamente. No trae coronas ni ejércitos, trae palabras que voltean los criterios del mundo como si tomara nuestra escala de valores y la pusiera del derecho. Empieza por donde nadie empezaría, por el corazón, no por la agenda, ni por la meta, ni por el presupuesto, por el corazón. Y todo lo demás, sorprendentemente, se alinea. Antes de hablarnos de metas externas, nos revela quiénes somos en esencia y para qué fuimos hechos. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Lo dice en segunda persona directa, sin titubeos, como quien despierta una identidad dormida. Ser sal no es adornar la vida con un toque espiritual opcional. Es impedir que el deterioro se adueñe de lo bueno. Es preservar lo noble cuando la corrupción amenaza con carcomerlo todo. Ser luz no es llamar la atención sobre nosotros. Es hacer visible el camino cuando la confusión oscurece cada paso. En un mundo que se habitúa a la penumbra, vivir con integridad, compasión y verdad tiene un efecto tan concreto como encender una lámpara en una habitación sin ventanas. Todo cambia de inmediato. Y sin embargo, Jesús no nos empuja a rendir sin transformar primero nuestro interior. No nos pide que brillemos por pura fuerza de voluntad. Nos lleva al origen del resplandor. Por eso su mensaje avanza hacia una paradoja. La verdadera grandeza no se anuncia con ruido. Comienza reconociendo lo que nos falta. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo encaja esto con un mundo que idolatra la autosuficiencia? Precisamente ahí está la novedad. La dependencia de Dios no es una fragilidad que ocultar. Es la puerta por la que entra el reino. La pobreza espiritual no habla de carencias materiales. Habla de vernos a la luz de la verdad. Sin su gracia nos quedamos cortos. Con su gracia aprendemos a caminar con pasos firmes. Cuando aceptamos esto, la ventana del alma se abre y el sol entra. La humildad se vuelve oxígeno. Libera, ordena, ablanda la tierra para que la semilla germine. Y cuando el corazón se ablanda, aflora algo que evitamos: el dolor. Jesús no maquilla el sufrimiento, tampoco lo glorifica. Lo mira de frente y pronuncia una promesa. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Llorar no es derrota, es sinceridad. Ese nudo en la garganta cuando piensas en lo que perdiste, en lo que fallaste, en lo que el pecado rompió. Ese nudo presentado a Dios no te ahoga, te conduce a su abrazo. El consuelo del que habla Jesús no es anestesia momentánea. Es una restauración que empieza por dentro y se derrama fuera. Una paz que sobrepasa lo que se puede explicar. Por eso la comunidad importa. Llorar con los que lloran y sostener al que cae es una forma concreta en la que la consolación divina toma cuerpo entre nosotros. Donde hay compasión, el reino se hace palpable. Pero Jesús no se queda en la emoción. Nos muestra una fuerza extraña que el mundo suele desestimar: la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, es potencia bajo control. Es renunciar a la violencia interior que empuja a imponernos y, en su lugar, elegir responder desde la paz que confía en la justicia de Dios. El mundo aplaude la agresividad que arrasa. Jesús honra la serenidad que construye. Y contra todo pronóstico a los mansos les llama herederos. No por acumular territorio, sino porque la vida, cuando se vive en sintonía con el Padre, se vuelve una tierra fértil. La mansedumbre sana vínculos, apaga incendios antes de que se descontrolen y convierte el liderazgo en servicio. Desde esa base, humildad, consuelo, mansedumbre, aparece un hambre que no se sacia con cosas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No se trata de una justicia fría de reglamento, sino de la rectitud que late al ritmo del corazón de Dios, equidad, compasión, verdad que se pone de pie. Esta hambre empuja a no conformarnos con lo legal, si es inhumano, a mirar al marginado como hermano,
a denunciar la hipocresía sin dejar de extender la mano. Es una hambre que no nos vuelve amargos, nos vuelve valientes, y la promesa es audaz: serán saciados. No porque todo aquí se corrija de inmediato, sino porque el Dios que reina no deja vacíos a quienes buscan su justicia. En su reino, cada paso de fidelidad encuentra agua en el desierto. Esta fidelidad, para no deformarse en frialdad, necesita misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La misericordia no es sentimentalismo, es amor que se arremanga. Es ver el dolor del otro y decidir intervenir. Es renunciar a la venganza para cortar el ciclo del rencor. Es dar la oportunidad de volver a empezar incluso cuando la lógica diría basta. La misericordia rehace tejidos rotos, crea segundas oportunidades, abre caminos donde el juicio solo levantaría muros. Y tiene un misterio precioso: quien la practica se vuelve recipiente de la misma gracia que ofrece. La medida con que damos, nos dice Jesús, será medida con nosotros. Perdonar 70 veces 7 no es una fórmula, es un estilo de vida de los que han sido perdonados primero. Ahora, ¿cómo se sostiene todo esto sin caer en la doble vida de la apariencia? Jesús señala el centro neurálgico, el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. La pureza no es gesto rígido ni lista de prohibiciones, es transparencia interior, unidad entre lo que pienso, deseo y hago. Un corazón limpio no significa un corazón que nunca es tentado, sino un corazón constantemente vuelto hacia Dios para ser purificado. Y la promesa es de altura: verán a Dios, no solo en la eternidad, sino en la trama de lo cotidiano, su guía en las decisiones, su mano en los detalles, su presencia en medio de la jornada. Un corazón limpio vuelve afinada la mirada, aprende a reconocer a Cristo en el rostro del prójimo y a distinguir su voz del ruido. Cuando la mirada se limpia, la paz deja de ser teoría. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. No basta con evitar pleitos, la paz del reino hay que cultivarla activamente. Pacificar es conversar cuando el orgullo mandaría callar, es tender puentes donde la desconfianza pide levantar muros, es buscar justicia para que la paz no sea maquillaje. Esta tarea es tan divina que los que la abrazan reciben un nombre nuevo: hijos de Dios. Dios, el gran reconciliador, imprime su semejanza en quienes eligen su camino. Tal vez pienses: ¿y si por vivir así me toca perder, ser incomprendido o incluso perseguido? Jesús no edulcora el camino. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando la fidelidad duele, el cielo se nos acerca. No buscamos el conflicto, pero cuando llega por hacer lo correcto, no nos quedamos sin respuesta. Cristo camina con nosotros. Él conoció la oposición y la cruz, y en esa cruz rompió el poder de la injusticia. Por eso, aún en la presión, hay una quietud que no es de este mundo. El reino nos pertenece, ahora y para siempre. Entonces, volvamos al inicio: ustedes son sal y luz. Estas palabras, escuchadas desde el tejido de las bienaventuranzas, adquieren cuerpo. Ser sal es elegir la humildad que preserva lo valioso, el consuelo que sostiene, la mansedumbre que pacifica, la justicia que endereza, la misericordia que restaura, la pureza que aclara, la paz que reconcilia y la fidelidad que persevera. Ser luz es dejar que todo eso se vea, no para aplaudirnos, sino para que otros glorifiquen al Padre. No estamos hablando de una espiritualidad etérea. Esto se traduce en cómo trabajas, cómo respondes a una provocación, cómo manejas el dinero, cómo tratas a tu familia, cómo decides cuando nadie te ve. Ahí se nota si la lámpara está encendida. Jesús no destruyó la ley ni los profetas, los llevó a su plenitud. Por eso su enseñanza no es una moda que pasa, es una vida que se encarna. Nos saca del legalismo que se conforma con la apariencia y nos invita al amor que cumple el propósito de cada mandamiento. La sinceridad sustituye a los juramentos llenos de maquillaje. La reconciliación reemplaza la ofrenda que intenta tapar un conflicto no resuelto. El dominio de los pensamientos desplaza la fantasía que se vuelve cadena. Su reino no es teoría, es práctica cotidiana sostenida por la gracia. Respira hondo. Lo que viene por delante en este camino no es una escalera de perfeccionistas, es una ruta de transformados. No empieza por exigir, empieza por regalar gracia para ver, consuelo para sanar, verdad para ordenar, fuerza para amar.
Si sientes que estas palabras te aprietan como un traje imposible, míralas de nuevo desde la invitación. No se te pide lograr esto solo, se te invita a permitir que el Rey lo obre en ti. La vida plena que anhelas no está allá lejos, comienza cuando dices sí en lo pequeño del día de hoy. Y ese sí, repetido 1000 veces, se vuelve luz que otros ven y agradecen a Dios por ello. ¿Listo para seguir subiendo la montaña? Lo que has escuchado no es un prólogo bonito, es la puerta de entrada. En el siguiente tramo, Jesús va a desarmar los mecanismos ocultos que nos enredan por dentro. El enojo que incendia, la mirada que esclaviza, la palabra que engaña, y va a mostrarnos cómo la verdad del reino se vive en el pensamiento, en la emoción y en el gesto más simple. Porque el Evangelio no solo cambia lo que hacemos, cambia por qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Aquí empieza la renovación que estabas buscando. Subimos un poco más la montaña y el Maestro pone el dedo en la llaga. Nos muestra que el problema no está solo en los actos visibles, sino en los impulsos que los originan. Han oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. ¿Te das cuenta de lo radical de esta enseñanza? Jesús no está poniendo una cerca en el borde del precipicio. Está levantando un muro de protección desde la raíz del sendero. No basta con decir, nunca he asesinado. La ira descontrolada, las palabras que desprecian, las miradas cargadas de odio ya llevan el germen de la destrucción. Él insiste, si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate. ¿Qué nos está diciendo? Que la espiritualidad auténtica no consiste en aparentar devoción, mientras ignoramos los conflictos no resueltos. El altar no sustituye al abrazo pendiente, ni la oración cubre la herida que evitamos sanar. Para Jesús, reconciliarse no es opcional, es urgente, porque el corazón en paz con los demás refleja un corazón en paz con Dios, y no se queda ahí. Nos advierte que no basta con evitar el homicidio, hay que aprender a gobernar las emociones y los pensamientos. El enojo sin causa se convierte en campo fértil para la violencia. Las palabras duras, ese imbécil, necio, que quizá pronunciamos con ligereza, tienen un peso que erosiona la dignidad del otro y nos aleja del reino. En la lógica de Jesús, la lengua puede ser tan peligrosa como la espada. Por eso nos llama a vigilar lo que decimos, lo que pensamos y lo que dejamos crecer en el corazón. El enojo mal manejado divide, mientras que la reconciliación restaura. Jesús sabe que no siempre será fácil, pero la instrucción es clara: haz las paces pronto, antes de que el conflicto se pudra y se convierta en una cadena difícil de romper. Resolver rápido, no dejar que el orgullo endurezca el corazón, es medicina preventiva para el alma. Ahora, piensa en la magnitud de lo que propone amar incluso a los enemigos. En un mundo donde se aplica ojo por ojo y diente por diente, Él proclama, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. No se trata de un ideal inalcanzable, sino de una revolución espiritual. Orar por quien nos hiere cambia el campo de batalla. Ya no se trata de quién gana, sino de quién deja que Dios venza en su interior. Amar al enemigo no es justificar su maldad, es negarse a que el odio nos gobierne. Es cortar el ciclo de violencia y abrir la posibilidad de que el otro también sea transformado. Este amor incondicional se hace visible en la cruz, cuando Jesús pide perdón por los que lo crucifican. Nadie más ha mostrado un amor tan radical, y Él no nos lo propone como teoría, sino como camino. Aquí descubrimos que el reino no consiste en reaccionar como todo el mundo, sino en encarnar la compasión que desarma la hostilidad. Del enojo pasamos a otro campo que quema la pureza interior. Oyeron que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira con deseo ya adulteró en su corazón. Con estas palabras, Jesús rompe la ilusión de que el pecado solo cuenta cuando se convierte en acto visible. La lucha se libra antes, en la intimidad de la mente. No basta con mantener el cuerpo lejos del error. Hay que permitir que Dios renueve los pensamientos y deseos. La pureza no se reduce a evitar lo prohibido, es una integridad total. Ser puro significa vivir sin doblez, sin máscaras, con intenciones transparentes. Y para alcanzar esto, Jesús nos pide medidas drásticas. Si algo te hace caer, córtalo. No está hablando de mutilaciones literales, sino de decisiones radicales. Si una situación, relación o hábito enciende deseos que conducen a la esclavitud, apártate. La pureza cuesta, pero vale más que perder el alma en el proceso.
Jesús denuncia también la hipocresía de su tiempo, donde se disimulaban las impurezas internas bajo una religiosidad externa. Nos recuerda que Dios no se deja impresionar por fachadas. Él mira el corazón. Por eso el llamado es serio. Deja de negociar con la tentación. Rompe con la doble vida. Abre tu interior a la gracia que purifica. Con la pureza viene la honestidad. En aquellos días, era común jurar por el cielo, por la tierra, hasta por la propia cabeza, para dar peso a las palabras. Jesús desarma todo ese teatro, sea su sí, sí, y su no, no. En otras palabras, vive de tal modo que tu palabra tenga valor por sí misma sin adornos. La integridad no necesita juramentos rimbombantes, se sostiene sola. ¿Te imaginas una sociedad donde todos hablaran con esta claridad? Desaparecerían gran parte de las trampas, engaños y desconfianzas que envenenan las relaciones. La vida del reino se fundamenta en la coherencia, que lo que decimos sea reflejo de lo que somos. No se trata de adornar la verdad, sino de practicarla. Cada vez que cumplimos lo prometido, cada vez que evitamos exagerar para impresionar, cada vez que mantenemos la palabra aunque nos cueste, estamos dejando brillar la luz del reino. Hasta aquí vemos un patrón claro. Jesús no vino a suavizar la ley, sino a llevarla a su plenitud. No basta con no matar, hay que reconciliarse. No basta con no cometer adulterio, hay que purificar los pensamientos. No basta con jurar solemnemente, hay que ser íntegro siempre. El reino apunta más profundo que la conducta, busca transformar la fuente de la conducta, el corazón. Por eso a cada paso nos confronta con un espejo que revela lo que solemos esconder: enojo, deseo, falsedad. No para condenarnos, sino para invitarnos a una libertad más grande. Porque, ¿qué mayor libertad que no estar esclavizado al rencor, a la lujuria o a la mentira? La libertad verdadera no consiste en hacer lo que me da la gana, sino en ser capaz de elegir lo bueno aunque cueste. Esa es la libertad que Jesús ofrece. El desafío es enorme, sí, pero el consuelo es mayor. No estamos solos. Jesús mismo nos muestra el camino y nos da su espíritu para que podamos recorrerlo. No se trata de perfeccionismo vacío, sino de una transformación progresiva que empieza con un sí rendido a Dios. Cada reconciliación, cada pensamiento rendido, cada palabra honesta son ladrillos con los que el reino va tomando forma en nosotros y entre nosotros. Entonces, la pregunta queda abierta. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo externo y dejar que Dios trabaje en lo oculto del corazón? Porque allí, en lo invisible, es donde comienza la verdadera revolución espiritual. Seguimos ascendiendo, y en la montaña, el aire se vuelve más fino. Las enseñanzas de Jesús ahora penetran en las fibras más profundas de nuestra vida cotidiana. Después de hablar del enojo, la pureza y la integridad, nos lanza un reto que descoloca a cualquiera: resistir el mal no con más mal, sino con un bien desarmante. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. En otras palabras, no respondan con la misma moneda. Y para que no quede como teoría abstracta, Jesús lo baja a ejemplos concretos. Si alguien te golpea en una mejilla, presenta también la otra. Si alguien te obliga a llevar una carga una milla, llévala dos. Si alguien quiere tu capa, entrégale también la túnica. No es que Jesús esté promoviendo la pasividad frente a la injusticia. Lo que está mostrando es un camino nuevo: cortar el círculo de la violencia con actos inesperados de gracia. Puedes imaginar el desconcierto de quien espera odio y recibe paciencia, de quien busca pleito y encuentra mansedumbre, de quien quiere humillar y se topa con una dignidad inquebrantable. Ese desconcierto abre grietas en la dureza del agresor y planta semillas de transformación. Aquí se entiende que la mansedumbre, lejos de ser debilidad, es un poder espiritual capaz de cambiar historias. Pero lo más radical llega enseguida: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Aquí no hay escapatoria. Jesús nos está pidiendo algo que va contra todo instinto humano. ¿Cómo amar a quien nos hiere? ¿Cómo bendecir al que nos maldice? Y sin embargo, en ese mandato se revela el corazón de Dios. El Padre hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Su amor no depende de la reciprocidad. Y si queremos parecernos a Él, debemos amar más allá de la lógica de este mundo. Amar a los enemigos no significa aprobar lo malo que hacen. Significa no permitir que su maldad nos contagie el veneno del odio. Significa reconocer que detrás de la hostilidad hay un ser humano creado a imagen de Dios,
que también necesita gracia. Cuando oramos por ellos, no solo pedimos por su conversión, también dejamos que Dios sane nuestro corazón de la amargura. Este llamado a amar de manera incondicional es lo que distingue a los hijos del reino. El amor limitado, que ama solo a los que corresponden, no transforma nada. El amor radical, en cambio, rompe cadenas y construye un futuro distinto. Ese amor no lo podemos fabricar por nuestra cuenta, es fruto de recibir primero el amor inagotable de Cristo. Y aquí es donde Jesús lleva todo a su punto culminante. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. No está hablando de una perfección sin errores, sino de una madurez completa, de un amor que no discrimina, de una vida coherente con la naturaleza del Padre. La meta no es compararnos con otros, sino reflejar el carácter divino en nuestra humanidad frágil. Ahora bien, este amor no se queda en las relaciones externas, se extiende también a nuestra espiritualidad íntima. Jesús advierte contra practicar la piedad como un espectáculo. En su tiempo muchos oraban en las plazas para ser vistos, daban limosnas sonando trompetas, ayunaban con rostro triste para recibir admiración. Pero Jesús dice, cuando ores entra en tu cuarto, cuando des, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara. La enseñanza es clara. Lo que hacemos para Dios no necesita aplausos humanos. El Padre, que ve en lo secreto, recompensa lo que se hace con corazón sincero. Y en medio de esta enseñanza sobre la oración nos entrega un tesoro inigualable, el Padre Nuestro. No es una fórmula para repetir mecánicamente, es un mapa espiritual que nos ubica en la relación correcta con Dios. Comienza con la adoración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Continúa con la rendición, venga tu reino, hágase tu voluntad. Avanza con la dependencia diaria, danos hoy el pan nuestro de cada día, y se adentra en el perdón y la protección. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. En esas pocas frases está contenido el corazón del discipulado: adorar, confiar, depender, perdonar y caminar bajo la protección divina. Detente un momento y piensa, ¿cuánto cambiaría nuestra vida si cada día oráramos, no solo con los labios, sino con el corazón esta oración? Nos recordaría que no somos autosuficientes, que necesitamos pan, gracia y guía. Nos recordaría también que perdonar no es opcional, así como queremos misericordia, debemos extenderla. Jesús nos revela además el poder del tesoro interior. No acumulen riquezas en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, acumulen tesoros en el cielo. Aquí vuelve a voltear nuestra lógica. El mundo mide la grandeza en posesiones, títulos y cuentas bancarias. Jesús mide la grandeza en generosidad, fidelidad y servicio. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si nuestro corazón está amarrado a lo terrenal, viviremos ansiosos y temerosos de perder. Si nuestro corazón está anclado en lo eterno, viviremos libres para dar, para compartir, para confiar. Y para que no queden dudas, lo ilustra con una imagen: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu mirada está sana, todo tu ser se llena de luz. Pero si tu mirada está enferma, todo tu interior se oscurece. El ojo aquí simboliza la perspectiva, el enfoque. ¿Qué es lo que más contemplas, lo que más deseas, lo que más buscas? Ahí está definiéndose si tu vida será luz o sombra. Jesús nos invita a enfocar el corazón en lo que permanece, en lo eterno. Y como broche de oro en este tramo, nos suelta una verdad decisiva: nadie puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El discipulado es una lealtad indivisible. No se puede vivir dividido entre la confianza en Dios y la confianza en el dinero, entre buscar el reino y buscar la aprobación humana. Al final, uno dominará sobre el otro. Jesús nos está llamando a elegir, a decidir de una vez cuál será nuestro Señor. Y cuando esa decisión se toma, la libertad se abre. Ya no vivimos esclavizados a la ansiedad por acumular o aparentar. ¿Te das cuenta del hilo que recorre todo este bloque? Jesús no solo quiere corregir conductas externas, quiere transformar la fuente de cada una, el corazón. Quiere que respondamos al mal con el bien, que amemos más allá de los límites, que vivamos la espiritualidad en secreto, que oremos con autenticidad, que guardemos tesoros eternos y que fijemos nuestra lealtad en un solo Señor. Todo esto no es una carga imposible,
Es un camino de libertad. Y aquí surge la invitación. ¿Qué elegirás atesorar? ¿A quién elegirás servir? ¿Qué enfoque marcará tu vida? Porque de esa elección depende si caminarás en la oscuridad de lo temporal o en la luz del reino que no se acaba. En este tramo del sermón, Jesús toca una de las fibras más sensibles de la vida humana, la preocupación. Después de hablar sobre el tesoro y la lealtad, nos sorprende con un llamado que parece casi imposible. No se afanen por su vida. ¿Qué comerán o qué vestirán? ¿Cómo no preocuparnos si el alimento, el vestido y el futuro son necesidades reales? Y sin embargo, Jesús nos invita a mirar la vida desde una perspectiva distinta. Mira las aves del cielo, dice. Ellas no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre las alimenta. Observa los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Con imágenes tan simples, Jesús rompe la espiral de ansiedad que tanto nos atrapa. Nos recuerda que detrás de cada detalle de la creación hay un Padre providente que cuida, que sostiene, que provee. La preocupación, en el fondo, es la ilusión de que el control depende exclusivamente de nosotros. Es cargar sobre los hombros lo que solo Dios puede sostener. Jesús no nos está llamando a la irresponsabilidad, sino a la confianza, a planear y trabajar, sí, pero sin permitir que el miedo gobierne el corazón, porque el afán no añade un solo día a nuestra vida. En cambio, roba la paz de cada día. Y la clave está en una frase que resume toda esta parte. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El orden es vital. Cuando lo eterno ocupa el primer lugar, lo temporal encuentra su sitio. No significa que nunca habrá carencias ni pruebas, pero sí que el Padre nunca dejará de proveer lo necesario para cumplir su propósito en nosotros. La ansiedad disminuye cuando aprendemos a confiar en que el mañana está en manos de quien sostiene el universo entero. Este llamado a confiar enlaza con otra advertencia crucial: no juzgar. Jesús dice, no juzguen, para que no sean juzgados, y agrega una ilustración tan gráfica que nadie puede olvidar: antes de querer sacar la paja del ojo ajeno, quita la viga del tuyo. En otras palabras, la autocrítica precede a la crítica. El juicio duro hacia los demás suele ser un espejo de nuestras propias luchas no resueltas. No significa que no podamos discernir lo bueno de lo malo, significa que no tenemos derecho a condenar desde la soberbia. El que juzga sin misericordia olvida que él mismo vive de misericordia. Jesús quiere comunidades donde en lugar de señalar con el dedo, extendamos la mano. Porque es más fácil destruir con palabras que levantar con gracia, y el reino necesita constructores, no verdugos. Siguiendo con la misma lógica, nos habla de la oración perseverante: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Aquí nos revela el corazón generoso del Padre. No es un Dios distante, sino cercano, dispuesto a responder. Y Jesús usa un argumento contundente: si ustedes, siendo humanos ilimitados, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan? La oración no es un ritual vacío, es un puente de confianza entre hijos necesitados y un Padre bondadoso. De este principio se desprende la regla de oro: todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Aquí Jesús condensa toda la ley y los profetas en un solo mandato. Si viviéramos así, el mundo se transformaría. Cada relación, cada trato, cada decisión estaría marcada por la empatía. Es poner al prójimo en el centro, es medir nuestras acciones con la vara del amor que deseamos recibir. Ahora Jesús nos presenta una elección con imágenes fuertes: la puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta ancha lleva a la perdición, y muchos entran por ella. La estrecha conduce a la vida, y pocos la encuentran. No hay neutralidad, todos caminamos por alguna de estas sendas. La ancha es cómoda, popular, atractiva, pero su fin es vacío. La estrecha exige renuncia, disciplina y fe, pero conduce a la verdadera vida. Jesús no nos engaña: el discipulado no es fácil, pero vale infinitamente más que cualquier atajo. En este mismo tono de advertencia, alerta sobre los falsos profetas: vendrán vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. ¿Cómo reconocerlos? Por sus frutos, no por sus discursos ni apariencias, sino por lo que producen sus vidas. Un árbol bueno da fruto bueno,
Un árbol malo da fruto malo. Jesús nos llama a desarrollar discernimiento, a no dejarnos seducir por palabras dulces, sin examinar la coherencia entre mensaje y vida. El clímax de estas advertencias llega cuando dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí se derrumban todas las fachadas religiosas. No bastan las palabras, no bastan las obras espectaculares, no bastan los milagros, si el corazón no está rendido a Dios. Lo que define la entrada al reino no es el discurso, sino la obediencia. Y para cerrar con fuerza, Jesús nos da la parábola de los dos cimientos. Uno construye sobre la arena, otro sobre la roca. Los dos levantan casas, los dos enfrentan tormentas, pero solo la casa sobre la roca permanece. La diferencia no está en evitar la tormenta, sino en el fundamento. Y la roca, nos dice, son sus palabras puestas en práctica. Escuchar sin obedecer es como levantar castillos en la arena, se ven hermosos hasta que llega la lluvia. Pero vivir según sus enseñanzas es cimentar sobre roca, puede soplar el viento, subir el río, azotar la tormenta, y aún así la casa permanece firme. Aquí está el corazón del sermón. No se trata solo de admirar a Jesús, sino de construir la vida sobre él. No basta con emocionarse con sus palabras, hay que convertirlas en decisiones diarias. No basta con conocer, hay que obedecer. Y en esa obediencia está la diferencia entre un futuro frágil y uno inconmovible. Cuando Jesús termina de hablar, las multitudes quedan asombradas. No enseña como los escribas, sino con autoridad. Esa autoridad no viene de títulos ni de instituciones. Viene de la coherencia entre lo que dice y lo que vive, de la unción divina que respalda cada palabra. La gente lo reconoce. Aquí hay alguien diferente, alguien que no repite fórmulas, alguien que trae vida. Y así, el Sermón del Monte se convierte en una brújula eterna, una guía que no se desgasta con el tiempo porque toca lo más profundo de lo humano. Nos recuerda que el reino no se construye con discursos vacíos ni con apariencias, sino con corazones transformados y vidas cimentadas en la roca que es Cristo. Ahora la pregunta nos alcanza. ¿Sobre qué cimiento estás construyendo? Porque las tormentas no son si vienen, son cuando vengan. La diferencia no está en evitarlas, sino en permanecer de pie. Y solo quien edifica sobre la roca permanece. El eco del Sermón del Monte no termina en aquella ladera. Se expande a lo largo de los siglos como una invitación viva. Pero para comprender toda su fuerza, necesitamos detenernos en lo que implica ser discípulos de este reino. Porque no se trata de un listado de reglas nuevas, sino de una vida radicalmente diferente. Jesús empieza revelando que lo que cuenta es el corazón, y lo hace volteando nuestros estándares. Dice que la verdadera felicidad no está en la acumulación, sino en la humildad. No en escapar del dolor, sino en permitir que el consuelo de Dios nos transforme. No en imponernos con violencia, sino en vivir con mansedumbre. Cada bienaventuranza es como un espejo que nos muestra la lógica invertida del reino. ¿Cómo pueden ser dichosos los pobres, los que lloran, los perseguidos? Porque en esas condiciones el corazón se abre, la dependencia se hace inevitable, y la gracia de Dios entra con poder. Esta lógica contracultural atraviesa todo el mensaje. Mientras el mundo dice acumula, Jesús dice da. Mientras la cultura enseña devuelve el golpe, Jesús dice ora por quien te hiere. Mientras la sociedad celebra la apariencia, Jesús mira lo secreto del corazón. Es un reino que no se ajusta a las categorías de éxito humano, sino que nos invita a vivir desde una dimensión nueva, donde lo eterno define lo temporal. Ser discípulo en este reino es más que admirar a Jesús como maestro, es seguirlo como Señor. Y seguirlo significa tomar en serio su llamado a la integridad interior. El enojo que guardamos, la mirada que se enciende con deseo, la palabra que se suelta con ligereza, todo importa. Dios no busca perfección externa para exhibir, sino corazones dispuestos a ser transformados por su gracia. El discipulado no es una máscara, es un proceso real que moldea lo invisible y lo visible. Pero vivir de esta manera no será fácil. Jesús nunca lo ocultó. Dijo claramente que seríamos perseguidos por causa de la justicia. El mundo resiste a quienes eligen la luz, porque la luz expone las tinieblas. Y sin embargo, en medio de la persecución, está la promesa, de ustedes es el reino de los cielos. No es una recompensa lejana solamente, es la certeza de que aún en la prueba, la presencia de Dios está con nosotros,
sosteniéndonos y dándonos paz. Esta paz, a su vez, se manifiesta en nuestra misión de ser sal y luz. Ser sal implica preservar lo bueno en una sociedad que tiende a corromperse. Ser luz implica mostrar el camino cuando todo alrededor se oscurece. Nuestra fe no puede ser escondida bajo un cajón, tiene que brillar. Y ese brillo no es para nuestra gloria, sino para que los demás glorifiquen al Padre. Una vida coherente se convierte en testimonio más elocuente que cualquier discurso. Ahora bien, Jesús también nos advierte del peligro de la religiosidad vacía. Nos muestra que dar limosna, orar o ayunar solo para ser vistos, es perder la esencia. Dios no está interesado en espectáculos espirituales, sino en actos sinceros nacidos del amor. En este punto el sermón nos confronta: ¿vivimos para impresionar a la gente o para agradar al Padre? La respuesta a esta pregunta define la autenticidad de nuestra fe. El sermón también habla de prioridades. Busquen primero el reino. Es un llamado a ordenar la vida. Cuando el reino ocupa el primer lugar, las demás áreas encuentran equilibrio. Cuando lo relegamos, todo se desordena: las relaciones, las emociones, las decisiones. Buscar el reino primero no es añadir a Dios como accesorio, es reconocerlo como fundamento. Jesús también nos da principios prácticos para vivir esta fe en comunidad. Nos enseña a no juzgar con dureza, sino a examinar primero nuestro propio corazón. Nos anima a practicar la regla de oro: tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Nos alerta sobre los falsos profetas, que parecen piadosos pero carecen de fruto. Nos recuerda que al final no bastará con decir Señor, Señor, sino que la verdadera prueba será obedecer la voluntad de Dios. Y todo esto desemboca en la imagen final: dos hombres construyen casas, pero solo una permanece porque está edificada sobre la roca. La roca no son emociones momentáneas, ni admiración superficial, es la obediencia a las palabras de Jesús. La arena, en cambio, es la apariencia sin raíz, la fe que se reduce a palabras o rituales. La diferencia entre permanecer y caer no está en evitar la tormenta, sino en el cimiento. Y todos enfrentaremos tormentas. La pregunta es: ¿sobre qué estamos edificando? El Sermón del Monte nos invita, entonces, a un discipulado integral. No solo ideas bonitas para inspirarnos un rato, sino un proyecto de vida. Nos desafía a revisar lo más íntimo: nuestros deseos, palabras, actitudes, prioridades. Nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad, que la verdadera fuerza está en la mansedumbre, que la verdadera riqueza está en atesorar lo eterno. Por eso, escucharlo no basta. Jesús mismo lo dijo: el que oye mis palabras y las pone en práctica, ahí está la clave. La vida cristiana no se mide por lo que escuchamos o sabemos, sino por lo que obedecemos y vivimos. Y es en esa obediencia donde descubrimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la libertad de no vivir esclavizados al miedo, y la esperanza de un reino que no se mueve aunque todo a nuestro alrededor tiemble. Entonces, ¿qué significa para ti este sermón hoy? Quizás sea un recordatorio de que necesitas reconciliarte con alguien. Quizá una alerta para vigilar los pensamientos que alimentas. Quizá un llamado a confiar más y preocuparte menos. Quizá una invitación a dejar de buscar aprobación humana y empezar a vivir para el Padre. Sea lo que sea, lo cierto es que este mensaje sigue siendo actual, sigue transformando vidas, sigue invitando a construir sobre roca. Llegamos al final del camino por la montaña, y lo que descubrimos no es un simple discurso antiguo, sino un manifiesto para una vida que tiene sentido hoy. El Sermón del Monte no fue pronunciado para impresionar a las multitudes, sino para despertar discípulos que vivan de manera diferente, que encarnen el reino en medio de un mundo quebrado. Cuando Jesús terminó de hablar, las multitudes quedaron atónitas. No hablaba como los maestros de su tiempo, llenos de citas y tradiciones, sino con autoridad propia. Esa autoridad no venía de los libros que había leído, sino de la vida que irradiaba. Enseñaba lo que vivía, vivía lo que enseñaba, y por eso sus palabras traspasaban corazones. Pero lo importante no es solo lo que ellos sintieron entonces, sino lo que tú y yo haremos ahora. Porque escuchar estas enseñanzas sin aplicarlas es como aplaudir un plano arquitectónico, sin nunca construir la casa. Admirar el Sermón del Monte sin obedecerlo, es levantar sobre arena. Todo se ve bien, hasta que llega la tormenta. Y las tormentas llegan. Nadie está exento. La enfermedad, la pérdida, la traición, la incertidumbre.
En esos momentos se revela si nuestra vida estaba cimentada en Cristo o en apariencias. Construir sobre la roca significa decidir cada día. Hoy elijo perdonar en lugar de guardar rencor. Hoy elijo confiar en lugar de vivir ansioso. Hoy elijo la pureza en lugar de dejarme arrastrar. Hoy elijo hablar verdad en lugar de adornar la mentira. Hoy elijo amar incluso cuando no me corresponde. Cada una de esas decisiones es un ladrillo colocado sobre la roca sólida. Y con el tiempo, esa construcción se convierte en una casa firme que ni el viento más feroz puede derribar. El Sermón del Monte no es una lista de ideales inalcanzables. Es una invitación a una vida transformada por la gracia. Jesús no nos llama a lograrlo todo en nuestras fuerzas, sino a abrir el corazón para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es Él quien nos da la mansedumbre cuando quisiéramos explotar, la paciencia cuando todo urge, la compasión cuando preferiríamos ignorar, la paz cuando todo parece perderse. La vida del reino no se construye desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia humilde en el Padre. Y aquí está el gran consuelo: cada bienaventuranza, cada instrucción, cada advertencia está sostenida por promesas. Los pobres en espíritu reciben el reino, los que lloran son consolados, los mansos heredan, los hambrientos son saciados, los misericordiosos alcanzan misericordia, los de limpio corazón ven a Dios, los pacificadores son llamados hijos, los perseguidos poseen el reino. No son promesas vacías, son la garantía de un Dios fiel que cumple lo que dice. Así que la pregunta final es inevitable: ¿qué harás con este mensaje? No basta con decir qué bonito. El Sermón del Monte pide respuesta. ¿Vas a dejarlo como palabras inspiradoras que se olvidan al cerrar este día? ¿O vas a permitir que se convierta en fundamento de tu vida? ¿Seguirás construyendo en arena, confiando en lo temporal, o empezarás a poner piedra sobre piedra en la roca eterna? Este sermón es una invitación al coraje espiritual. No es el camino más fácil, pero es el único que conduce a la verdadera plenitud. Es una invitación a dejar atrás la superficialidad y abrazar una vida de propósito. Es un llamado a confiar, a reconciliar, a perdonar, a ser sal y luz, a vivir no para la aprobación de los hombres, sino para la sonrisa del Padre. Y tal vez lo más asombroso es que todo comienza con un paso, no con lograrlo todo de golpe, sino con un sí rendido, sí a la gracia, sí al perdón, sí al reino. Un paso de humildad, un paso de confianza, un paso de obediencia, y cada paso abre un horizonte nuevo. Por eso hoy, mientras estas palabras aún resuenan, escucha la voz de Jesús que te dice: camina conmigo, construye sobre mí, deja que mi luz brille en ti, no temas, yo estoy contigo. Ese es el cierre del sermón, y al mismo tiempo el inicio de tu historia. Una historia cimentada en la roca, fortalecida por la gracia, iluminada por la luz del reino. Una vida que en medio de tormentas permanece firme. Y cuando el mundo vea esa firmeza, cuando vea esa paz que no se derrumba, cuando vea esa esperanza que no se apaga, sabrá que no es por nosotros, sino por aquel que habló en la montaña y aún hoy sigue hablando al corazón. Así que la invitación está hecha. Sube la montaña cada día, escucha su voz y ponla en práctica, porque en ese camino descubrirás lo que realmente significa vivir, vivir con propósito, vivir con paz, vivir con Cristo.